Según lo que vos has investigado, ¿quién podría considerarse el primer autor liberal o protoliberal del que se tenga registro? Mira, cuando hablamos de protoliberal tenemos que viajar a la antigüedad para encontrar muchos elementos protoliberales o precursores del liberalismo en distintas civilizaciones. Lao Tse y su todo lo forzado es erróneo, es un postulante del laissez-faire, laissez-passer de los fisiócratas, pero en el 600 a.C. No se sabe si existió Lao Tse, o sea, es una figura discutible como Homero, por ejemplo, pero ahí tenés en la base del taoísmo elementos claramente libertarios, podríamos decir. También tenés Epicuro de Samos, sin duda, y esa reivindicación del placer y de cultivar el propio jardín, que es una oda al individualismo, en un momento donde en Grecia vos tenías todo ese pensamiento autoritario que luego se va a fusionar con el comunismo esenio judío y eso va a crear el cristianismo como lo conocemos. Todos los neoplatónicos que decían que era idiota aquel que no participaba en política, y en realidad eran ellos unos delincuentes y unos limitados, que eran ellos los que de hecho metieron en una jaula a Sócrates. Tuvieron la deferencia de no dejarlo morir de sed y le dieron la cicuta al menos. ¿Por qué? Porque los molestaba. Porque la política entendida como la decisión, ya sea por parte de una vanguardia o por parte de una mayoría, sobre lo que tienen que hacer otros con su vida, es un crimen, es un delito, atenta contra los principios elementales de la lógica, y en ese sentido Epicuro y su reivindicación del placer, de los afectos, de cultivar el jardín, de aprovechar la vida, que es por supuesto que una enorme declaración libertaria, fundamental. El hedonismo es profundamente liberal, profundamente libertario. Y bueno, a lo largo del tiempo van a surgir otros discursos matizados. Ciro el Grande, emperador de Persia, cuando decreta que en su imperio ningún hombre pertenecerá a otro y prohíbe terminantemente esa novedad, porque le llama novedad, asiria y espartana de la esclavitud, cuando dice que cualquier hombre podrá creer o no creer en lo que quiera, y establece la libertad religiosa y la libertad de expresión, y que no habrá aduanas interiores, ni se le cobrarán excesivos tributos o se impondrán trabas a cualquiera que en el territorio del imperio persa quiera llevar adelante una industria, una empresa, claramente abraza la libertad económica en alguna medida, y ahí vos tenés un marco que permite una prosperidad cultural y material inmensa. Luego Atenas, más allá de las contradicciones, porque Atenas tiene tiranos, demócratas y aristócratas, Atenas tiene Solón, por ejemplo, su gran primer legislador, comprendía que el exceso de imposiciones a los ciudadanos de la polis iba a terminar redundando en el aniquilamiento de la polis. Pero bueno, eso no significa que fuera liberal ni protoliberal, pero por lo menos tenía algunas reflexiones sanas en contraste, y por eso Atenas era la joya que era, y por eso en 300.000 habitantes no había un solo analfabeto sin ningún tipo de educación pública, por eso los esclavos compraban su libertad y eran una minoría, por más que claro que cualquier esclavitud era repudiable, en eso los persas eran más liberales, claramente, pero por eso en Atenas, con la división del trabajo y el comercio, pudieron sufragar todo el descubrimiento científico espectacular de aquella etapa, sobre el cual se fundan todas las ciencias y los saberes que hoy cultivamos en Occidente. Y por eso es la cuna de nuestra civilización, porque eran comerciantes, porque vendían buenos vinos, buenos cerámicos y tenían excelentes embarcaciones y no se dedicaban a matar y a someter, sino a comerciar. Lo mismo que los fenicios, otra extraordinaria civilización de la época. Sus herederos lo están sufriendo bastante, que son los árabes, y parte de los judíos que también tenían ese entendimiento y que estaban menos apegados a ese credo muy, muy violento y colectivista, y se integraron al resto de la civilización mediterránea. Tenés el ejemplo de uno de los primeros banqueros de la historia, que es Alejandro Lisímaco, entre esos judíos cosmopolitas que seguían esa misma línea de tolerancia y de construcción de una civilización mercantil. Luego tenés como contraste, por ejemplo, a los espartanos, que eran un inmenso cuartel manicomial, donde todo era la guerra, donde despreciaban el dinero, la propiedad y cualquier elemento de la vida mundana, lo suficiente como para instaurar una moneda que eran doblones de hierro que naturalmente no aceptaba a nadie,
por lo cual solo podían vivir del robo, la esclavitud y la explotación de pueblos a los que sometían y obligaban a trabajar para ellos. Estaban tan rotos los espartanos, Aristóteles se burla de ellos y dice, no hay mujer más casquivana que las espartanas. ¿Por qué? Porque sus maridos, yo no saber por qué les gustaba tanto tiempo estar juntos, ¿no? Ahí, los militares espartanos, todos, sus maridos, para poder consumar una relación sexual, tenían que simular una violación, porque esa era la cultura de la violencia, de la explotación. Eran todas bestias analfabetas y ganaron las guerras del Peloponeso por suerte, y porque lo financiaron los persas. Porque si no tenían el dinero de los persas, no iban a ganar la Atenas. Y si no había una epidemia, no me acuerdo mal si de tifus o de malaria, creo que de tifus, en Atenas no iban a ganar las guerras del Peloponeso. Y de todas formas ganaron las guerras del Peloponeso y los terminaron barriendo los macedonios de Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, que tenía una noción cultural o intelectual helenística, una formación ateniense, digamos. Así que bueno, a lo largo de la historia vas a ver constantemente, esto lo trata de manera magistral Escotado en Los enemigos del comercio, no sin algunas inexactitudes, pero bueno, el contraste entre civilizaciones más mercantiles, que son siempre más tolerantes y más prósperas y más liberales, y civilizaciones más clerical militares, autoritarias, igualitarias, colectivistas, que ponen por encima la seguridad, la libertad y pierden ambas.